Gracias por estar nuevamente aquí en mi canal en la serie denominada Colombia, Historias para Pensar. Este es el tercero de los programas dedicados al municipio de Colosó, en el departamento de Sucre. Recordemos que en el primero vimos qué fue lo que pasó para que no vuelva a repetirse. En el segundo analizamos toda la dinámica económica que está bastante problemada en el municipio y hoy lo vamos a dedicar a las cosas buenas y a las que hay que mejorar. Por ejemplo, la energía, el agua, las vías, no hay colegio. Vamos a escuchar los testimonios de las víctimas del conflicto en el corregimiento de Chinulito. Me dolía cuánto tiempo nos íbamos a gastar en recuperar esa dinámica social que se vivía, esa dinámica productiva. Entonces el rompimiento del tejido social fue tan duro como ver que nuestros niños que venían de la humildad y llegar a un pueblo como Sincelejo, empezaron a hacer escuela delictiva y como en pocos años las madres que dejaron de llorar a sus hijos quedaron acá, lloraban a los que morían en el pueblo, allá en la delincuencia. Eso para mí fue muy duro. La gente decidió retornar y retornan 40 familias a Chinulito, pues con un mal llamado retorno voluntario, porque el acompañamiento por parte del Estado fue prácticamente nulo. Hoy en día, pues a través de las tomas usted ve las casas y el mal estado de la situación actual. Tenemos problemas de pronto de vivienda, eso es una de las problemáticas que tiene el municipio, de vivienda. De pronto la educación superior, tampoco hay oportunidad para los estudiantes. Tenemos problemas desafortunadamente, de drogadicción en el municipio ya. ¿Qué es esto aquí donde estamos? Bueno, estas son viviendas desoladas y abandonadas que por medio del conflicto armado la gente tuvo que desplazarse e irse y hasta el momento no han podido ser habitadas porque no ha habido forma de cómo recuperarlas. El Estado no ha cumplido su labor y no ha invertido en lo que le dijo a la población víctima que se iba a retornar, que era el tema de vivienda. Entonces hay una cantidad de casas de forma impresionante que esto genera un peligro para las personas que vivimos aquí. La energía sí la tenemos porque hace un año que la energía vino. Bueno, el agua sí está un poco mala porque no hemos tenido ese recurso de que el gobierno haya traído esos proyectos de poner el agua que llegue a las casas. Por ahí hay agüita que llega a la casa, es por el mismo esfuerzo que hicimos de cada quien, de la vereda, de portar para poner tubos, para hasta trasladar el agua a cada vivienda. Ahí se nos llevaron la institución más hermosa que teníamos, el Bachillerato Técnico Agropecuario, que era uno de los mejores del departamento. Hoy en día eso está desintegrado. Todavía ese bachillerato no lo hemos podido recuperar porque nos hacen falta 7.000 millones de pesos, que es lo que vale el bachillerato. El departamento no lo tiene, el municipio no lo tiene y quien lo tiene es la nación. Puedan los niños no olvidar el pasado, porque la historia no la podemos olvidar, pero no vivir de ese pasado. Sacar de nuestros corazones esas secuelas, si se podemos decir, de odio. Y el servicio de la energía, o sea, no lo colocaron todo completo, quedó incompleto. Hubieron casas que quedamos sin energía, ¿ya? Entonces queremos pues que nos colaboren también en ese caso, que nos terminen de colocar la energía. Yo cuando empecé aquí, yo fui egoísta. Yo me pronunciaba con todos los funcionarios que venían aquí, los líderes que venían aquí a conversarnos, a instruirnos. Digo, pero si aquí no nos traen nada, pero ya uno cambia, ya yo puedo hablar con más espacio, con más claridad. Me veo con usted hoy y ya mañana usted me ve. Oiga, venga viejo, venga acá, cuénteme algo, ¿cómo está eso por allá? Hombre, supremamente bien. La guerra se hizo forma de cultura, tenemos la cultura de la guerra. Tenemos una cultura que el gobierno escucha, pero cuando hay unas presiones fuertes. Entonces, no somos enemigos del gobierno, nos cuestionamos nosotros mismos primero. No hay acueducto, ¿cierto? Entonces, el servicio de energía no es eficiente y hay unas veredas que aún todavía no tienen energía. Las viviendas las podemos ver, aquí podemos ver, están totalmente en el abandono. Los escenarios deportivos no hay donde recrearse, no hay donde hacer deporte y estamos apostándole a eso. Entonces creo que el Estado se ha quedado corto. Desafortunadamente, lo digo públicamente, yo sé que esto se va a conocer. Los gobiernos de turno hubiesen podido frenar y hubiesen podido evitar muchos muertos si cuando la guerrilla, la FARC, empezó a hablarle al gobierno para sentarse a dialogar, lo hubieran hecho dejando a un lado los intereses
políticos que tenían en sus momentos. Hubo necesidad de que hubiera mucha sangre derramada en nuestro país para ahora sí llegar a los acuerdos que están llegando. Ojalá Dios permita que esto realmente se pueda lograr. Ya esto va mejorando ya. Gracias a Dios. Y con la ayuda del gobierno que, pues, por lo menos, siquiera ya ustedes vienen por ahí por medio de buscando más ubicación para la ayuda de uno, ¿verdad? La broma de los proyectos, que eso se dé y podemos salir adelante. Estamos como más apoyados por el gobierno. Estamos mejor y ahora el gobierno, por más que sea, aunque sea poquito, pero siempre ve por el campesino, ahora por el campesino y por todo, pero antes porque uno vivía en paz y uno no se temía uno al otro, pero cuando hubo esa masacre nosotros mismos nos temíamos. Ya entonces ha quedado esa secuela entre unos, que ya uno no confía en nosotros o poquito, pero gracias a Dios que todo ha ido cambiando. Allí en la parte social es donde quizás nos estamos sintiendo muy preocupados porque todavía no hay una política del ente nacional para el territorio en cuanto a sacar unos estudiantes con tecnología, con profesión para el campo. Ya escucharon ustedes los testimonios. Estas historias son las que yo estoy empeñado para que ustedes los colombianos las conozcan. Para analizar esta situación he invitado al senador de la República, Rodrigo Lara, quien también es víctima, y a Diana Muñoz, profesora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y directora del área penal del consultorio jurídico de dicha universidad. Con ellos conversé hace pocos minutos. Bueno, ustedes ya vieron el video. ¿Qué sensaciones inicialmente les dejó? Empecemos por las mujeres, Diana. Pues, Otoniel, la verdad es que es un video bastante sensible y se hace necesario enfrentarse con esas realidades de los territorios para comprender de una mejor manera las dificultades que enfrentan y que muchas veces desconocemos en las grandes ciudades. Las víctimas no solamente son víctimas por los hechos catastróficos que padecieron, sino que luego siguen siendo víctimas por cuenta del abandono estatal. El video nos habla muy fuerte y muy claro de esas situaciones extremadamente difíciles frente a aspectos que para muchos son de la cotidianidad, asuntos tan básicos como los servicios públicos domiciliarios, que en los territorios los ven como algo tan complejo, tan difícil de alcanzar y que aquí los tenemos absolutamente disponibles. Entonces, no solamente hace falta una reparación respecto de los actos que padecieron, respecto de las atrocidades que tuvieron que vivir y de las cicatrices que eso deja emocionalmente como individuos, pero también como colectivos, sino que para hacer una verdadera reparación es necesario que se constituyan todos los mecanismos para garantizar unas condiciones de vida dignas y a partir de la dignidad, entonces, hablar de la reparación. Senador. Las masacres y los asesinatos de civiles inermes ocurren en zonas donde no hay presencia del Estado. Y allí ocurren porque generalmente cuando hay ese vacío de Estado, los grupos armados, trátese de FARC, trátese de paramilitares en el pasado, de FARC en el pasado, trátese de grupos armados residuales, de disidencias, buscan, cuando no hay presencia de Estado, copar ese territorio y copar esa presencia. Pero como son ilegítimos y pues no tienen realmente una legitimidad ideológica que vincule a la gente con ellos, pues necesitan imponer su autoridad masacrando, matando, es decir, con una política del terror. En uno de los relatos, ellos decían, la única institución académica que teníamos, estamos hablando del municipio, del corregimiento de Chinulito, en Colosó, nos la destruyeron en un ataque de los grupos armados. Reconstruirla vale 7.000 millones de pesos. Y allí acudían para sus clases técnicas agrícolas, agropecuarias, los jóvenes y los niños.
se quedaron sin institución en este momento. Como profesora, Diana, ¿usted cómo ve ese panorama y a qué riesgos se enfrentan estos jóvenes ahí de esa zona al no tener a dónde acudir a estudiar? Pues es desolador y bastante se ha escrito sobre la relación que existe con imposibilidad de acceder a la educación y la relación con la delincuencia. De ninguna manera esto significa que ser pobre implique llegar a la delincuencia, ni que faltar el acceso a la educación implique llegar a la delincuencia. No es una regla automática, pero sí está determinado que la dificultad para acceder a ese tipo de educación, y en este caso sobre todo los jóvenes, que son población especialmente sensible frente al momento de sus vidas en el que se encuentran. No estamos hablando de niños pequeños, de primera infancia, que pueden estar, digamos, a la sombra de sus padres o de sus familiares, sino que estamos hablando de esos que ya han pasado de esa infancia y empiezan a convertirse en jóvenes que son los futuros adultos. Ese momento implica un punto de quiebre, donde normalmente se pueden tomar decisiones completamente adecuadas y que van a llevar a un proyecto de vida, digamos, que valdrá la pena para la sociedad. O, como lo dicen en uno de los relatos, pues hay jóvenes que terminan yendo a la delincuencia porque no encuentran otra salida frente a la falta de oportunidades, frente a las dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Y en ese sentido decimos, la falta de educación para esos jóvenes se convierte en un caldo de cultivo para decisiones nefastas, no solamente, insisto, para ellos como individuos, sino que repercuten indiscutiblemente ante el colectivo. El campesino que habla en el relato, pues lo pone en evidencia, dice, lo que pasa es que es muy triste ver cómo nuestros muchachos no tienen nada más que hacer que irse a delinquir, porque aquí ya no hay oportunidades, aquí ya no tienen absolutamente nada que hacer. Entonces, no, fíjense cómo no se trata de un análisis académico, de un análisis jurídico, sino que se trata del testimonio humano de lo que están viviendo en los territorios. Unos muchachos sin oportunidades lamentablemente terminan optando por caminos de vida que no son los mejores y que no construyen para la sociedad. Senador Rodrigo Lara, otro tema que me llama la atención es el de las viviendas, si ustedes lo vieron. Las viviendas fueron arrasadas en el momento del conflicto y así se quedaron. La gente tuvo que mirar quién sabe para dónde. ¿Qué se puede hacer desde el Senado de la República para darle un poco de dignidad a estos ciudadanos de esas zonas, por lo menos en las viviendas, teniendo en cuenta que en algún momento se invirtió una serie de recursos en viviendas, pero parece que no han llegado todavía a la zona de los viviendas? El déficit habitacional en este país es absurdo. En el gobierno anterior hubo unas políticas interesantes de vivienda gratuita. Este gobierno, pude observar, aprobó un proyecto de ley para vivienda rural, que es un déficit gigantesco. Las gobernaciones y las alcaldías hacen algo en materia de mejoramiento de vivienda, que es básicamente mejorar las condiciones del piso, baño, cocina. Eso obviamente es insuficiente frente pues, a las inmensas necesidades. Es que este es un país muy pobre y con condiciones de vida muy pobres y muy precarias en el campo. Que el Estado con su presupuesto y el actual presupuesto en esta crisis pueda realmente resolver la situación habitacional de millones de colombianos, pues uno podría denunciarlo, sí, es lo deseable, pero no lo va a poder hacer, no tiene los recursos para hacerlo. Los recursos de inversión realmente que tiene el presupuesto general de la nación son muy poquitos. El Estado no destina más de 30 billones de pesos para inversión en una vigencia presupuestal. Para que usted se haga una idea, eso es lo que nos cuesta financiar la educación y lo que nos cuesta financiar a las Fuerzas Armadas y militares. 30, 30 y 30 aproximadamente. Yo creo que este país necesita hacer un trabajo muy serio, muy cuidadoso, porque es un asunto muy delicado, muy complejo, pero tiene que hacerlo de reforma rural integral. Y eso implica saber cómo se tiene la tierra, cómo se explota la tierra,
cómo se está llevando a cabo la administración de la misma. Porque lo contrario, pues, es lo que dice el señor, un muchacho crece allá y ¿qué fuente de generación de empleo tiene si la única fuente de generación de riqueza es la tierra y está mal explotada? Bueno, a ver, usted ha tocado un tema que es el que viene en mi tercer programa de este municipio, que tiene que ver con la agricultura. Eso es cierto. Allá el fuerte es el ñame, que cultivan el ñame y el aguacate. Pero como lo vamos a ver en el tercer capítulo, no hay vías para sacar el ñame. Y les toca a lomo de mula o que lo vayan a comprar allá o la cosecha se pierde. Entonces se abre otra arista del problema para estos campesinos. Y entonces ahí es que quedamos. Sí, el tema de las vías terciarias, mire, yo soy un actor político, yo voy a municipios, yo voy a veredas muy parecidas a estas. Estoy en otras áreas geográficas generalmente, pero a ver, el problema es que nosotros tenemos un asunto y es que aquí hay el sistema de repartición de herencias es por partes iguales. Un padre con un pedacito de tierra de 2 hectáreas o 10 hectáreas, a sus hijos se los reparte a todos por partes iguales. Entonces, lo que era una UAF, un poquito más de una UAF, de una unidad agrícola familiar, termina pues dividida por 5, sus 5 hijos, 2 hectáreas. Eso ya deja de ser UAF y eso ya deja de ser sostenible. Usted va al sur del Huila, usted va al sur del Tolima, usted va al Cauca y encuentra que las fincas en promedio tienen 3 hectáreas. Y muchas son cafeteras, porque pues el campesino vive en las laderas. Obviamente eso no le permite realmente sostener una familia, excepto que los precios sean muy buenos, sigue viviendo en condiciones de pobreza. Pero como usted, su hijo, su padre le deja 2 o 3 hectáreas, eso termina básicamente expulsando al campesino a buscar más y más y más tierra. Entonces usted ve que permanentemente se van abriendo vías y trochas en todas las cordilleras de este país. Nunca va a haber presupuesto suficiente para poder llegar a todos los puntos hacia donde hay punto de colonización en las laderas, las laderas andinas de este país con vías terciarias. Por eso es tan importante ordenar muy bien el territorio. Usted no puede permitir que la frontera agrícola se expanda permanentemente, porque si se va expandiendo y se va expandiendo y se va expandiendo y se va expandiendo, pues usted nunca va a alcanzar a llegar ni con electrificación, nunca va a alcanzar a llegar con vías, ni con servicios públicos decentes. Finalmente, un mensaje para esta gente allá en Colosó, Sucre, en Montes de María. Muchos dicen, qué peligro, tal cosa. No, esa es una gente bella, una gente que lo recibe a uno, uno se sienta con ellos a conversar, a tomarse un caldo, caminar por esas lomas, todo. Un mensaje para ellos, porque lo que ustedes me acaban de decir, a mí me deja muy triste. Yo no sé a ellos cuando vean este producto, digámosles algo, Diana. Decirles que van por el camino correcto. Lo que queda luego de ver el video que tú visibilizas y que eso hay que aplaudirlo y replicarlo, lo que nos deja ver es que tenemos unas comunidades conscientes de sus derechos, conscientes de que tienen que ser dolientes de esos derechos y que tienen que organizarse y generar liderazgos que vayan dirigidos justamente a la reclamación de esas condiciones dignas de vida. Entonces, no todo es desolador. Creo que hay unos primeros pasos que valen muchísimo la pena y que seguramente van a dejar sus frutos. Entonces, en la medida en que ellos estén organizados, como quedó en evidencia en el material que nos compartiste, están organizados, son conscientes, saben que están en capacidad de ser los dolientes de su propia causa, pues seguramente será mucho más fácil que simplemente esperar y ser sujetos pasivos a ver cuándo el Estado les puede resolver. Entonces, eso sería el mensaje y, por supuesto, agradecerte, Toniel, que estos espacios merecen tantísimo la pena, sobre todo porque hasta hoy, creo yo, brillaban casi por su ausencia. Las comunidades necesitan voces y esto que haces, pues, es poner justamente en el escenario de todas estas dificultades por las que están pasando. Senador. La situación de los Montes de María es muy particular porque allí se enraizó el conflicto. Hubo presencia muy fuerte de las FARC hasta que los infantes de Marina dieron de baja a Caballero, que era el jefe de las FARC en esa zona.
y pues las expectativas de la población son muy altas porque pues mucho se les prometió en el proceso de paz. El gobierno anterior se fue cuando pues apenas estaba implementando el proceso de paz en el Congreso de la República. Y yo considero que el actual gobierno de cierta forma ha mantenido las cosas un poco congeladas. Hay una herramienta interesante ya en cuanto a inversión social específica, en cuanto a infraestructura de inversión social, en vivienda, en puestos de salud, en colegios, que son los PEDET, pero siguen siendo proyectos puntuales sujetos a un presupuesto finito, un presupuesto que se acaba. Yo le digo, yo creo que este país necesita reformas mucho más profundas y tienen mucho que ver con la estructura de la tenencia de la tierra y la explotación de la tierra. Y una vez usted logra esas reformas, pues garantizar que la gente no las subdivida de generación en generación para que llegue a microfundios, porque el microfundio es reproductor de miserias. De tal manera que la tierra siga siendo una unidad económica viable y permita vivir dignamente. Si la tierra permite vivir dignamente, la tierra paga impuestos prediales. Y si la tierra impuesta paga prediales, el campesino paga también impuestos locales. Y se genera una economía equilibrada en municipios tan pobres como estos. Estos municipios son muy pobres porque pues, no hay fuentes de generación de riqueza. Hay que generar fuentes de generación de riqueza. Y eso solo se logra con una reforma rural integral. El Estado puede llegar, puede reconstruir la escuela, puede mejorar un poquito las casas, pero no se puede esperar más, objetivamente. Es decir, yo podría como político decir, no, vamos a llegar y vamos a hacer mil cosas, si tuviera la responsabilidad, porque pues, como senador de la República eso no está en mis manos hacerlo. Muchos colombianos e incluso políticos se dan cuenta que estos territorios existen a través de series como esta que las visibilizan. A ambos les agradezco por su participación, sus aportes. Se trata de construir una mejor sociedad y decirle a la gente que estos territorios existen y hay problemas en cada uno de ellos y hay que buscar la forma de mejorar las condiciones de vida de esta gente. Les agradezco. Gracias, muy amable. Otoniel, Diana, gracias. Que estén muy bien. Gracias, Otoniel. Gracias, Rodrigo. Ahí está pues el diálogo sostenido con una representante de la academia como la doctora Diana Muñoz y con el senador de la República, Rodrigo Lara. En el cuarto capítulo vamos a ver la reparación colectiva de estas víctimas, cuál es la expectativa de ellos, qué ven, qué sienten, qué piensan. Y no olviden, suscríbanse en el canal, activen la campanita para que estén pendientes cada que suba un nuevo video. Esto es Periodismo Social.